Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Estamos en la mitad del capítulo 12 y en esa mitad hay una canción que es como un himno o como una entonación que se hace en el cielo, donde se testifica de la victoria de los creyentes y se anuncia que Satanás ha sido totalmente derrotado. El acusador, el que persigue, el que molesta, incomoda a la iglesia, ha sido totalmente sacado de fuera del contexto de la iglesia y los creyentes celebran. El versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo más extraordinario del capítulo 12 está en estos dos versículos que hemos leído, que tienen que ver con una canción pública o con una canción celestial que los creyentes entonan en el cielo. Dijimos la semana pasada que esa canción no la entonan ni los ángeles, ni la entona Jesucristo, ni uno de los 4 seres vivientes, sino que muy probablemente la entonan los 24 ancianos que representan la iglesia victoriosa de todos los tiempos. Pero ellos entonan una canción a la victoria que tiene la iglesia por la salvación y por la obra de Cristo, y también la derrota constante de Satanás que ha sido echado fuera. Sabemos que la entonan los 24 ancianos porque dice: ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es decir, los que cantan esta canción son hermanos también, son creyentes redimidos, son hermanos que han sido objeto de la redención del Señor Jesucristo y por lo tanto celebran la victoria. Y luego el versículo 11, que vamos a estudiarlo hoy, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Noten, queridos hermanos, que el hilo conductor de esta canción es la salvación que tienen los creyentes a través de Jesucristo, el Cordero vencedor, y que no hay ningún oponente o ningún opositor que pueda obstaculizar o impedir que los creyentes disfruten la salvación. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la iglesia, hay básicamente 2 maneras como podemos ver la iglesia. Algunos teólogos han llamado la iglesia triunfante y la iglesia militante. En el sentido de la iglesia triunfante, ellos hablan de la posición o la postura o el lugar que la iglesia tiene por los siglos de los siglos, que es un lugar victorioso o triunfante en Cristo Jesús. Es decir, ya hoy nosotros estamos seguros en lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1 y 2. Pero mientras ese ya y todavía no se da, nosotros estamos trasegando aquí en la tierra y afrontando realidades de dolor o de incertidumbre. Por eso los creyentes victoriosos o la iglesia triunfante celebra que la salvación ya es segura y que Satanás ya ha sido derrotado. Mientras tanto, la iglesia militante o los creyentes que tienen que trasegar aquí las vicisitudes de la vida están entregando sus vidas a causa del evangelio. Y ellos le han vencido, dice el versículo 11. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que han vencido? ¿A quién han vencido? Por efecto y por acción de quién han vencido. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar en esta mañana. Ellos le han vencido. Está hablando de los creyentes que han salido victoriosos en medio de la persecución, especialmente los creyentes que han tenido que entregar sus vidas como mártires por causa del evangelio. Ellos le han vencido. Pero sabemos que no le han vencido por sí mismos, sino que le han vencido por medio de o a través de, ¿cierto?, de Jesucristo. Y quien ha sido vencido o quien ha sido derrotado es el dragón o la serpiente antigua o el diablo. Aquí en este versículo se conjugan los 3 elementos. ¿Quiénes han sido vencedores? ¿Por medio de quién? ¿Y a quién han vencido o a quién han derrotado? Y esto llama mucho la atención. Hay unos beneficios que llegan a los creyentes a través de la obra perfecta de Jesucristo, y Satanás no tiene ninguna acción, ninguna intervención, porque él ha sido totalmente derrotado por la obra preciosa del Cordero vencedor. Eso es extraordinariamente hermoso y nosotros lo tenemos que ratificar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice:
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerden que en el capítulo 7 de Apocalipsis ya nosotros habíamos visto que había una gran multitud, ¿sí? Incontable para Juan, pero contable para Dios. Para Dios dice que eran 144,000, un número exacto. Y cuando Juan pregunta a uno de los 24 ancianos y le dice, bueno, ¿y estos que están aquí quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿Por qué aparecen acá? ¿Por qué están vestidos de ropas blancas? ¿Por qué están felices y gozosos? Entonces la Biblia dice que el Cordero que estaba en medio del trono le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, es decir, estos son los que han sido victoriosos. A esta misma multitud es que se refiere el versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que han vencido? Los creyentes. Muchos se atreven a decir que estos vencedores solamente obedecen a un periodo de 7 años, que son los creyentes victoriosos de un periodo de 7 años que muchos llaman la gran tribulación. Nosotros nos oponemos a ese entendimiento, porque nosotros decimos, si estos que cantan son vencedores solamente de un periodo de 7 años, entonces ¿dónde están los otros vencedores? ¿Dónde están los creyentes que han tenido que ser victoriosos a lo largo de la historia, en 6,000 años de historia? Si solamente son los que están en ese periodo de 7 años, entonces ¿dónde estamos nosotros? ¿No participamos de esa canción? La iglesia del resto del periodo de la historia no participa de este cántico victorioso por la obra de Cristo. Sería una forma de exaltar solamente a los creyentes de un periodo de 7 años y el resto, ¿dónde estaría? No sería justo esto. Nosotros creemos que cuando la Biblia habla de los creyentes que han triunfado en la gran tribulación, no se refiere a lo que algunos teólogos llaman un periodo de 7 años. Nosotros sabemos que desde Génesis 3 hay tribulación, ¿recuerdan? Y toda la historia de la redención hay tribulación. Hubo tribulación en el Edén, hubo tribulación después en el diluvio, hubo tribulación en la opresión en Egipto, hubo tribulación cuando el pueblo estuvo en el desierto, ha habido tribulación a lo largo de la historia a través de los exilios, las dispersiones, en la época de Jesús y después de Juan, hubo tribulación por la persecución que sufrieron los creyentes llamada la diáspora, y a lo largo de toda la historia ha habido tribulación. Entonces, ¿estos quiénes son? ¿Los de los 7 años? ¿O los creyentes que han padecido tribulación a lo largo de la historia de la redención desde el Edén? Nosotros afirmamos que los creyentes victoriosos que entonan esta canción en el cielo no pertenecen a un periodo tan corto de la historia, sino que pertenecen a toda la historia de la redención. Es decir, en esta canción participan creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento y creyentes de todas las tribus, las lenguas y las naciones. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? ¿Cuál es la respuesta? Estos son los que han salido de la gran tribulación, pero vienen de todas las lenguas, los tribus, los pueblos y las naciones. Es decir, son creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas. En ese sentido, nosotros estamos incluidos en esa canción y somos beneficiarios activos de los efectos de esta obra preciosa de la redención de Cristo a través de la historia. Luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón que había sido lanzado fuera, se levantó y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra la descendencia de la mujer. ¿A quién representa la mujer? ¿Recuerdan? A la iglesia victoriosa, a la iglesia redimida, el pueblo de Dios, la descendencia donde viene el Cordero, la iglesia redimida por gracia. El dragón que representa el mal, que representa a Satanás, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Desde cuándo el dragón persigue a la mujer y la descendencia de la mujer? ¿Desde Mateo y Juan o desde la crucifixión? ¿Después de que Juan vio la visión? ¿O después de la gran tribulación en eventos futuros o esperados? No, hermanos queridos, el dragón persigue a la mujer desde el Edén.
Recuerden, Génesis 3, ¿quién fue el que se le apareció a engañar a la mujer? Pues un dragón, una serpiente antigua, ¿sí? En la primera parte o en el primer escenario donde figura, aparece como una serpiente posiblemente inofensiva, pero a lo largo de la historia va presentándose realmente como es, que no es una serpiente inofensiva o una pequeña serpiente que puede caminar en el jardín, sino que es un gran dragón o un gran reptil que es asqueroso y temible y que ha perseguido a lo largo de la historia no solamente a la mujer, sino a la descendencia de la mujer. La mujer es la iglesia, simbolizada en el capítulo 12, y la descendencia de la mujer, entonces, ¿quiénes son? Pues todos los creyentes. Todos los cristianos somos objeto de persecución ¿de parte de quién? De Satanás. ¿Desde cuándo hemos sido perseguidos? Siempre. Siempre hemos sido perseguidos desde el Edén y seguiremos siendo perseguidos. Y esa persecución la encarnan los sistemas de justicia, los sistemas de gobierno, los sistemas militares, los sistemas ideológicos, de salud, todas las leyes inmorales y amorales que se dictan en el mundo son forma como se persigue a la iglesia, como se institucionaliza la persecución al pueblo de Dios, a través de leyes, a través de ideologías y a través de mucho martirio. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Y ellos, ¿quiénes? La descendencia de la mujer, le han vencido. Ellos, o la descendencia de la mujer, le han vencido ¿a quién? Al dragón, a la serpiente antigua, y lo han hecho por medio de la sangre del cordero. Yo quiero que notemos tres cosas básicas que dice el versículo 11 en esta mañana que nos corresponde. Lo primero que dice con relación a la victoria que han tenido los creyentes a lo largo de los tiempos es que esa victoria no la han conseguido ellos por sí mismos. Eso es importante de notar. Los creyentes no pueden cantar victoria y decir, le hemos vencido nosotros. Salimos vencedores, tuvimos la fuerza, tuvimos el vigor, tuvimos la constancia y tuvimos una estrategia de guerra de tal manera que derrotamos al dragón o a la serpiente antigua. Ellos no pueden cantar así. No es eso lo que dice el cántico triunfal en el cielo, de parte de esta voz que se escucha poderosa. Lo que dice es, ellos le han vencido por medio de, o a través de. En últimas, ellos no han vencido. ¿Quién fue el que venció? Jesucristo. Ellos entonan el cántico de la victoria porque son beneficiados o beneficiarios de esa victoria, o se hace extensiva para ellos, pero no fueron ellos los que vencieron. No hay un creyente en la historia de la humanidad que haya vencido, pero sí hay uno que venció por los siglos de los siglos, y esa victoria se carga a la cuenta de toda la descendencia de la mujer, y por lo tanto toda la descendencia canta, le hemos vencido por medio de. Lo primero que dice aquí es que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y esa es una mención muy extraordinaria en Apocalipsis. Y yo quiero que ustedes la tomen muy en cuenta. Por medio de la sangre del Cordero. Es decir, ellos no vencieron. ¿Quién fue el que venció? Jesucristo. Ahora, cuando habla aquí, no habla de que Jesucristo venció por toda su vida terrena, por supuesto venció, sino que nos dirige de manera directa a un episodio, a un evento en la historia de la redención o en la historia de Cristo, que ratifica o que sella o que consuma de manera fidedigna la victoria de los creyentes. ¿Cuál es ese evento? No dice que le vencieron porque Jesucristo nació en Belén, o no dice que vencieron porque Jesucristo resucitó. Dice vencieron porque Jesucristo fue a la cruz, y en la cruz derramó su sangre, se presentó como cordero que es llevado al matadero, por medio de la sangre del cordero. Eso amerita entendimiento adecuado. Primero, nosotros tenemos que saber qué significa la sangre de Cristo. Porque para muchos creyentes la sangre de Cristo es un amuleto, es un fetiche. Sí, hay muchas personas que cuando salen de su casa dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Yo no sé qué significa eso, pero ellos lo hacen. ¿Sí? Hay muchas personas que cuando se van de viaje, entonces le echen la sangre de Cristo a la casa para que los ladrones no entren. ¿Sí? Hay muchos que cuando van a hacer un negocio, entonces aplican la sangre de Cristo para que el negocio les funcione. ¿Sí? Es decir, usan esta figura, que es una figura extraordinaria del Evangelio,
la usan como un fetiche, como un amuleto o como una creencia mística, como si yo hacer esa mención tuviera un efecto poderoso de protección sobre mi casa, sobre mi vida, ¿sí? Es una forma inadecuada de hacerlo, similar a como la religión tradicional lo hace con el agua bendita o con, cuando hace una invocación a un ídolo o a la María o a la Virgen o al Sagrado Rostro o a lo que sea, porque ellos hacen una mención de manera mística, como si fuera un amuleto, como si fuera un fetiche que trae como un talismán que protege y que trae un beneficio. No es eso lo que está diciendo aquí. No dice que le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo, de tal manera que invoquemos la sangre de Cristo. ¿Sí me hago entender? Aquí no dice que nosotros podemos invocar la sangre de Cristo para protegernos como un talismán o como una figura de protección. Lo que dice es, los creyentes han sido vencedores a través de la sangre del Cordero. Es decir, hace mención a la obra histórica de Jesucristo de ir a la cruz. Jesucristo en la cruz derramó su sangre y a través de su sangre se selló o se ratificó judicialmente los alcances de la redención para los creyentes. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Jesucristo no va a la cruz, es imposible que usted y yo podamos disfrutar de la victoria perfecta de la redención. Recuerden que en una oportunidad sus discípulos, encabezados por Pedro, le dicen, Señor, no te molestes a ir a la cruz. Búscate otra manera de redimirnos, pero no vayas a la cruz. No te acontezca eso en ninguna manera. ¿Y recuerdan Jesús cómo le respondió a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro eso? Porque era necesario que la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado, se derramara para que se sellara la redención. La sangre de Cristo en sí misma no tiene ningún efecto. Es la sangre de cualquier mártir. No tiene ningún efecto. No tiene ningún poder mágico la sangre de Cristo. Pero como es la sangre del Cordero prometido o del Cordero sustituto que sella la historia de la redención, entonces tiene un propósito, no místico, no cabalístico, sino un propósito judicial. La sangre de Cristo estaba dispuesta desde la antigüedad para mostrarnos que es en la forma como se sella un pacto o como se cumple un pacto y se establece justicia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La pregunta es, ¿debemos confiar en la sangre de Cristo? ¿O debemos confiar en Cristo? Por supuesto, en Cristo, no es en la sangre de Cristo. Algunos confían en la Santa Cruz, o algunos confían en el manto, o algunos confían en la sangre. No tenemos que confiar en las cosas, sino confiar en Cristo, que es el que cumple todas las disposiciones del pacto de la redención. En primer lugar, no debemos confiar en la sangre de Cristo. No puede ser un amuleto o un fetiche o tener agüeros. En segundo lugar, esta mención nos muestra que Jesucristo realmente cumplió históricamente al derramar su sangre en la cruz y perdonar los pecados. Pero en tercer lugar, esta mención por la cual los creyentes han vencido es la mención del pacto eterno de la redención. Estábamos estudiando en la mañana en la escuela dominical sobre el pacto, y el pacto lo que nos dice es que Dios dispuso desde la eternidad salvar un pueblo. ¿Bajo qué medios y bajo qué provisiones va a salvar ese pueblo? A través de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero sustituto dispuesto desde la eternidad para cumplir todas las disposiciones del pacto eterno de redención. Entonces, cuando los creyentes en este himno triunfal, en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de, o a través de la sangre del Cordero, es una mención al pacto eterno. Lo que ellos están cantando, lo que están celebrando es Dios determinó un pacto en la eternidad y sobre la base de ese pacto prometido y luego cumplido judicialmente, los creyentes somos más que vencedores. ¿Me hago entender? Nótese nuevamente que aquí no es un cántico triunfal a una obra hecha por la iglesia. No es un cántico triunfal a una tarea de la iglesia realizada bien. No es un cántico triunfal a la perseverancia de los santos.
El cántico triunfal se enfoca adecuado y se enfoca en el pacto eterno y en el cumplimiento del pacto y en el cumplidor del pacto, es decir, Jesucristo el Cordero vencedor. Entonces la primera estrofa del versículo 11, que reconoce la victoria de los creyentes, se centra en Jesucristo. Eso es importante, porque la mayoría de las canciones que se entonan en las iglesias siempre están en función de lo que nosotros hacemos. Sí, yo te doy gracias porque soy bueno, te doy gracias porque soy fiel, te doy gracias porque persevero, te doy gracias porque esto y aquello, es la oración del fariseo. El fariseo oró diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros, yo soy mejor que ellos, yo doy diezmos, yo ayuno, yo vengo al culto, yo soy mejor, te doy gracias porque soy muy bueno. Esa es la oración del fariseo, pero no es así en este contexto que está este salmo. Este himno triunfal está en el contexto de la obra preciosa de Jesucristo, no solamente en la historia, sino la obra prometida desde antes de la fundación del mundo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o a través del pacto eterno de redención que dispuso previamente que el Cordero de Dios o el Hijo de Dios derramara su sangre para sellar judicialmente el pacto y ratificar la victoria del pueblo de Dios. Eso es supremamente maravilloso. Y yo quiero insistir nuevamente que ni usted ni yo somos vencedores. Todas nuestras batallas las hemos perdido. ¿O estoy equivocado? Y todas las que vengan a futuro las perderemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos finitos, porque somos inconstantes. Nosotros siempre perdemos todas nuestras batallas, pero hay alguien que emprendió una batalla y la ganó, y ese alguien se llama Jesucristo. Y nosotros, por ser acogidos por gracia o por ser elegidos por gracia, somos beneficiarios de un favor que nosotros no conseguimos ni ganamos, sino que lo aseguró Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, cuando hace mención aquí, la primera línea del versículo dice, ellos son vencedores. ¿Quién es el único vencedor? Jesucristo, no nosotros, pero viene un favor de alcance, de cobertura por representación federal. Y luego dice, por medio de la sangre, es decir, a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre que se sella el pacto. Entonces nos habla del pacto eterno de redención que se sella con derramamiento de sangre, y ahí se cumplen todas las figuras del Antiguo Testamento de los sacrificios. Y luego nos habla que no es la sangre de los mártires, no es la sangre de los que se entregan voluntariamente a morir, no es la sangre de los que altruistamente se entregan ante la muerte, sino es la sangre del Cordero de Dios, es decir, de Jesucristo. Las tres menciones de la primera parte del versículo nos dirigen directamente a Jesucristo. Él es vencedor, Él derramó su sangre y Él es el Cordero provisto. O sea, las tres menciones hablan de Cristo. En primer lugar, este es un himno cristológico. Es una entonación cristológica que por eso resuena tan fuertemente en el cielo por parte de los 24 ancianos o de la iglesia triunfante, diciendo somos vencedores por medio de Jesucristo, el Cordero vencedor. Hermanos, esto es muy hermoso porque nos quita a nosotros del foco de atención, como siempre lo hemos ratificado en todas las exposiciones y especialmente en la exposición de Apocalipsis. Nos quita a nosotros de pretender o presumir ser el centro de atención y de confiar en nuestras buenas obras o de confiar en nuestras acciones o en nuestra perseverancia, y dirige nuestra mirada y nuestro cántico y nuestra adoración a Jesucristo. Motivo de oración es Cristo, el motivo de nuestra adoración es Cristo y el motivo de nuestra vida es Cristo. Le hemos vencido por medio de. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego en Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando el versículo 11 de Apocalipsis 12 hace una mención a la sangre de Cristo, en ningún momento nos está dirigiendo a confiar en la sangre, o a creer en la sangre, o a tener agüeros, o a usar la sangre de manera mística, o de manera idolátrica como un talismán. Lo que nos está dirigiendo es a que reconozcamos que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y de su sangre derramada, nuestros pecados judicialmente fueron perdonados. Nuestra culpa fue cubierta a través del sacrificio de Jesucristo. Nuestra culpa no es cubierta por ninguna otra acción histórica de Cristo, sino únicamente por su sacrificio en la cruz. Por eso dice que Él es nuestra propiciación, que Él es nuestro sustituto y que Él es el que se entregó para expiar los pecados de su pueblo. Judas capítulo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Y luego en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ellos le han vencido por medio de. Y cuando dice por medio, nos recuerda una de las figuras extraordinarias que Cristo cumple, o de los oficios que Cristo cumple. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, esa es la mención que hace aquí el versículo, y ellos le han vencido por medio, o a través del mediador, del único mediador que se llama Jesucristo, a través del evento histórico de la redención. Por eso Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vamos recapitulando. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y vamos a detenernos un poco acá, porque la mayoría de personas, cuando toman esta mención aquí, la primera la tergiversan diciendo que la sangre es como un amuleto. Entonces se cubren todo el tiempo con la sangre de Cristo. Sí, están todo el tiempo como regando agua bendita o como haciendo menciones como si fueran mantras para protegerse. Ese es un error. Y no entienden realmente la justificación o la propiciación de Cristo a favor de sus pecados. En la segunda parte del texto, el error que muchos cometemos es pensar que la victoria de los creyentes o la victoria de la iglesia es por medio de su propio testimonio. Aquí el texto dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, yo tuve buen testimonio, yo me porté bien, y como yo me porté bien, entonces yo soy vencedor. Eso sería un 50-50, ¿cierto? Yo soy salvo 50% por la obra de Cristo y 50% por mi buen testimonio, o mi buen comportamiento, o mis buenas obras. Eso parece muy interesante, porque uno diría, claro, así es, Dios hace su parte y yo hago mi parte, ¿sí? Dios hace lo imposible y yo hago lo posible, ¿sí? Él ya hizo una parte y me corresponde a mí, claro, amén, así es. Pero ustedes y yo sabemos que así no es. Ustedes y yo sabemos que nosotros no aportamos en absoluto nada para efectos de la redención, ni para la bendición de la salvación, ni para la conservación o preservación de la salvación. Que tanto la acción de la redención es de Dios y la preservación también es de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio? ¿No se refiere a nuestro testimonio?
no se refiere a nuestras buenas obras, porque yo sé que ustedes y yo hacemos buenas obras, solo que esas buenas obras ante Dios son vistas como ofensivas. Aunque son buenas y son ordenadas por Dios, Él, que es justo y santo, las ve como ofensivas en su trono. Es decir, no sirven para nosotros poder cantar victoria y decir, somos vencedores, nos hemos portado muy bien. Hemos obrado muy bien, por eso somos vencedores. No se refiere a eso. En la mayoría de las iglesias, cuando dicen, den testimonios, las personas comienzan a decir, pues yo antes era borracho y adúltero y esto y aquello y lo otro, y ahora yo soy bueno. Ese es el testimonio que se da en muchos lugares. Es una apología a mis pecados, ¿sí? Es una apología a mi mal comportamiento. Entonces, como que entre más extraordinario sea lo que yo era antes, como que llama más la atención mi testimonio. Si yo simplemente digo, no, pues yo era un buen muchacho y ahora soy cristiano, pues eso no impacta. Pero si yo digo yo era secuestrador y era sicario y yo mataba y robaba y hacía eso y aquello y ahora estoy en la iglesia, entonces todo el mundo celebra porque dice ese testimonio sí es impactante, puede llenar grandes auditorios porque tiene mucho impacto lo que esa persona está diciendo de cómo él ha cambiado. Pero la Biblia no se refiere a eso. Aquí no está hablando de eso como el testimonio. No está diciendo que el testimonio de los creyentes, es decir, su buen comportamiento o sus logros o sus historias de vida, es lo que sirve como medio para la salvación o para la victoria. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio? ¿A qué se refiere? Recuerden que cuando la Biblia usa, especialmente en este contexto, que usa el y como conector, ¿cierto? La conjunción y, que une dos conceptos, nunca en el hebreo los pone, o en el griego los pone supeditados uno al otro, como en el español. En el español normalmente la conjunción y, o el conector y, es una declinación o una dependencia, ¿sí? Entonces, uno siempre pone lo primero, va arriba y sigue lo que va subordinado, o lo que depende, o lo que va en orden jerárquico dependiente, descendente. No sucede así en el griego o en el hebreo. Entonces aquí cuando dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, no sería y de la palabra o del testimonio, es decir, subordinado a la sangre del cordero, como si la sangre del cordero fuera superior y dependiente o inferior o subordinado estuviera el testimonio de ellos. Así lo entendemos nosotros, pero no es así como está, como es la verdad absoluta de este texto. Entonces la verdad sería, ellos le han vencido por la sangre del cordero y del testimonio de la palabra. Es decir, está a la par. No está arriba la sangre del cordero y debajo el testimonio de ellos, que es como nosotros decimos, Dios hace su parte y yo hago mi parte. Dios derramó su sangre a través de Jesucristo y a mí me toca portarme bien. Y si me porto bien, soy más que vencedor. Es básicamente como se hace la interpretación. Lo que está diciendo aquí es, ellos le han vencido por medio o a través de la provisión que Dios dio, y esa provisión se muestra o se ratifica a través de dos conceptos o de dos elementos o de dos aspectos que son la manifestación histórica de Jesucristo el Cordero de Dios yendo a la cruz y la palabra. El testimonio. ¿Recuerdan cuál es el testimonio? Si no recuerdan, leas el Salmo 119 esta semana y el Salmo 19 y ustedes van a saber cuál es el testimonio. Recuerden que en el capítulo 11 nosotros estudiamos en el capítulo 11 sobre los dos testigos, cuando dice que habían dos testigos y que los testigos pregonaban el testimonio y que la gente no aceptaba el testimonio y por eso los mataron. ¿Quién es el testimonio? ¿O qué es el testimonio? Mire, acá está el testimonio. El testimonio es el testamento. El testimonio es el texto, ¿sí? El testimonio no es lo que yo he hecho. Esas serían mis experiencias. Esas serían mis realidades de vida o mis historias de vida o mis memorias.
Sí, usted puede contar sus memorias, sus realidades de vida, decir, mire, me pasó esto esta semana. Bueno, gracias a Dios por lo que le pasó y por lo que Dios lo guardó, gloria a Dios. Pero eso no es testimonio, porque el único testimonio verdadero que dan los testigos es la palabra de Dios. Entonces, cuando el texto dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, no se refiere al testimonio de los creyentes, de cómo vivieron, cuánto sufrieron. Se refiere a cómo ellos creyeron en la palabra y predicaron la palabra. Es decir, aquí lo que está diciendo es que los creyentes creyeron en el sacrificio de Jesucristo y como resultado de creer en el sacrificio de Jesucristo, predicaron el Evangelio. Es decir, testificaron el Evangelio. Es decir, anunciaron o proclamaron o pregonaron la palabra. Por eso dice que ellos le han vencido por el testimonio de la palabra. Es decir, ellos le han vencido porque creyeron en Cristo, que habían sido justificados de sus pecados, y como resultado y como una obra conexa a la obra de la redención, ellos predicaron el Evangelio. ¿No es esto maravilloso? Aquí no está diciendo que alguien se paró en el auditorio y dijo, mire que yo era un ladrón y un asesino en serie y ahora leo la Biblia. Ustedes saben que muchos de la farándula que anuncian que son creyentes, lo hacen muchas veces por intereses también de fama. Y algunos de ellos después de un tiempo vuelven a sus mundos, a sus andanzas. O algunos de ellos, no, yo soy cristiano, ahora canto música gospel. Y la ponen en las discotecas para la gente bailar, ¿no? Entonces uno dice, ¿eso tiene sentido? O cantan en los coliseos música secular y luego van a los auditorios cristianos, entre comillas, a cantar música con lenguaje religioso. No, es que ya Cristo me cambió. No está hablando de ese testimonio de vida que uno pueda decir qué hacía antes y qué hace ahora, qué vivió antes y qué vivió ahora. No es a eso que se refiere porque eso no tiene ningún efecto. Y eso no puede ser incluido en una canción celestial de victoria como esta que se está escuchando mismísimamente en el cielo. Se oyó una voz en el cielo que decía, ellos le han vencido por medio de el sacrificio de Jesucristo, el Cordero vencedor, por medio de la obra expiatoria, sustitutoria de Jesucristo, por medio del propiciador que ha derramado su sangre para traerle justicia eterna y asegurarles el pacto, y por medio de la palabra que estos creyentes o que estas iglesias fieles pregonan constantemente anunciando el Evangelio. Es decir, este cántico está en perfecta conexión con el capítulo 11 que habla de los dos testigos que dieron su vida predicando o pregonando el Evangelio, no predicándose a sí mismos. Los dos aspectos que se mencionan en el versículo 11 tienen que ver con Cristo. Primero, con Cristo manifestado históricamente a través del pacto, cumpliéndolo y sellándolo con su sangre. Y en segundo lugar, Cristo manifestado a través de la palabra. Y la palabra que creemos y predicamos, es decir, el Evangelio. A mí me llama mucho la atención que nosotros tenemos la tendencia marcada a pensar que hacemos algo para la salvación. Entonces, casi que aquí encontráramos un texto clásico para decir, claro, Dios derramó su sangre y ahora yo doy mi testimonio de vida y soy más que vencedor. No se refiere a eso. Lo que dice es, Cristo envió a su Hijo, o Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y nos dio la palabra para que la prediquemos. Y nos dio la palabra para que la creamos. Nos dio la palabra para que nosotros la anunciemos y ese es el testimonio. El testimonio es lo que se pasa de generación a generación. Es el testimonio el que se pasa, es la palabra de vida, la que nosotros creemos y predicamos. Y es a través del Evangelio que nosotros nos constituimos verdaderos testigos del Evangelio o testigos de Cristo. Por eso los que van por ahí de puerta en puerta y que llegan a veces muy temprano a nuestros negocios a incomodar, ellos no son testigos, porque ellos no tienen el Evangelio, ni ellos creen en Cristo, ellos niegan a Cristo. Ellos dicen que Cristo fue un profeta, ellos dicen que Cristo fue creado, como que es el primer Adán. Ellos no creen que a través de la obra de Jesucristo hay perdón y hay justicia. Ellos dicen que es un hombre importante,
un gran filósofo y un gran maestro, pero no creen que Jesucristo derramó su sangre para perdonar los pecados y que Jesucristo es verdadero Dios. Es decir, ellos no creen en Cristo, por lo tanto no pueden ser testigos. Porque los únicos testigos en el contexto de la palabra son los que creen en el testimonio. Es decir, los que creen en la palabra de Dios y que creen que Jesucristo murió para perdonar sus pecados. Ustedes y yo sí podemos ser llamados testigos de Jesucristo, testigos del Evangelio, porque tenemos el testimonio en nuestras manos y ese testimonio ha sido grabado en nuestra conciencia de tal manera que somos llamados o compelidos o doblegados por la misma obra de Cristo a cumplir o a obedecer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es fiel cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Los dos aspectos o los dos elementos o los dos sustantivos que están presentes aquí en el versículo, en la primera y segunda parte, nos dirigen exclusivamente a Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es decir, la palabra, y Cristo cumple la palabra. Es decir, el testamento y el cumplidor del testamento. El testimonio y el testigo. Ahí están perfectamente unidos en los dos elementos, por eso dice, ellos son más que vencedores, la palabra lo ratifica a través del pacto y Cristo lo ha cumplido a través de la historia. Vamos nuevamente, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Alguien diría, bueno, pero es que ahí dice de ellos, hay un pronombre personal, ¿sí? Un pronombre personal plural. ¿Sí? ¿Por qué habla de ellos? Tercera persona del plural. Ellos le han vencido por medio del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Lo que está diciendo aquí es, así como Cristo cumplió históricamente las disposiciones del pacto, estaba prometido, luego es manifestado históricamente, Él va a la cruz, e históricamente es comprobado su cumplimiento. La palabra de Dios también se puede comprobar históricamente que se ha cumplido. No es simplemente una letra muerta, no es simplemente una letra que quedó allá en el trono de Dios y que se dio por edicto. No, es una palabra que históricamente se ha cumplido y de eso damos testimonio todos los creyentes de todos los tiempos. Todas las generaciones, desde Adán hasta nosotros, damos testimonio de que hemos creído en el Evangelio por gracia y que ese Evangelio se ha cumplido. Por eso también, aunque es el testimonio de Cristo y es la palabra de Cristo, también es el testimonio nuestro. ¿Por qué es nuestro? No lo escribimos, no lo cumplimos, no lo obedecemos. ¿Por qué es nuestro? Porque se nos dio por fe. Porque se nos otorgó como la norma de vida, como el código de ética, como el manual de conducta, porque se nos otorgó como el contenido que asegura o nos da todas las instrucciones del pacto y nos asegura que nosotros somos salvos y redimidos por la obra de Jesucristo. Por eso los creyentes del Nuevo Testamento eran llamados los creyentes del libro o los creyentes del testamento, o si queremos los creyentes del testimonio. Ustedes y yo somos el pueblo del testimonio, porque tenemos un testimonio fidedigno, seguro en todos los aspectos, y lo podemos creer y confiar en Él porque Dios nos ha dado fe para creer. Por eso habla del testimonio de ellos, porque aunque es el testimonio de Cristo, se nos ha dado, se nos ha otorgado para que nosotros confiemos en Él y podamos vivir para Él. Mateo capítulo 26, 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Dónde escuchamos y conocemos eso? En la palabra o en el testimonio que nosotros tenemos. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso lo tenemos por el testimonio de la palabra. Y luego Hechos 1:8, un texto muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del testimonio. Es decir, testigos de la palabra de Dios en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El texto termina con una declinación muy interesante y con una declinación que está en el contexto metafórico del comienzo del capítulo 12. Y ellos le han vencido hasta la muerte. Nosotros decimos qué quiere decir ese texto. Puede hablar de la perseverancia de los santos. Puede hablar de la seguridad de la salvación, que hasta el día de nuestra muerte tenemos la seguridad de la victoria. O sea que todos los días de nuestra vida estamos seguros que Cristo nos dio la victoria por medio de la obra de la redención. Pero esa mención a la muerte, nótese que está en el mismo contexto del Cordero, la sangre del Cordero. Hay dos menciones en el versículo 11 a muerte. Primero, la muerte de la sangre del Cordero, ¿cierto? Y segundo, la muerte de los creyentes. La sangre de Cristo derramada justamente para perdonar los pecados o para cubrir la culpa y para asegurarnos victoria, pero también la sangre de los creyentes derramada a causa de predicar el Evangelio. Hay dos menciones a la sangre, dos menciones a la muerte, ¿sí? Una como una mención judicial, como sello de pacto, y la otra mención histórica de martirio como consecuencia de creer y seguir a Jesucristo. Pero esa mención a la sangre, recuerden que también la vamos a encontrar al comienzo del capítulo 12. El comienzo del capítulo 12 nos dice que había un gran dragón. ¿Recuerdan el color? No era dorado, no era celeste, ¿sí? No era violeta, era un dragón escarlata, era un dragón rojo, era un dragón violento, era un dragón sangriento, porque el color rojo en el contexto del capítulo muestra sangre, muestra muerte, muestra violencia. Es decir, ese dragón escarlata fue preparado para que él históricamente cumpliera una disposición y contribuyera a traer o al cumplimiento del pacto a través de dar muerte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese dragón le causa muerte al Cordero y contribuye a la justicia de Cristo. Pero ese dragón escarlata, recuerden que también persigue la descendencia de la mujer. ¿Y para qué la persigue? ¿Para jugar a las escondidas? O sea, ¿cuál es la finalidad de perseguir a la descendencia de la mujer? Matarla, violentamente, torturarla. El único propósito es causar muerte violenta. No es un juego, no es una cuestión infantil, es una cuestión seria de violencia y de persecución contra la descendencia de la mujer para traerle muerte. Por eso termina el versículo diciendo, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte? Esa última mención del versículo, ¿qué tiene que ver en el contexto de la victoria? Porque dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la predicación de la palabra, y menospreciaron o despreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos queridos, no es un secreto para nosotros saber que los creyentes han sufrido persecución desde siempre. Y lo hemos mencionado una y otra vez. Los grupos o el grupo en la historia de la humanidad que más violencia y más muerte institucionalizada ha tenido a lo largo de la historia se llama la iglesia, los creyentes. No son los negros, no son los indios, no son las mujeres, no son ningún otro tipo de grupos o movimientos o tendencias. Los que siempre han sufrido persecución a lo largo de la historia se llaman los creyentes. ¿Hasta cuándo han sido perseguidos? Hasta llevarlos a la muerte o hasta causarles la muerte. La conclusión del versículo 11, que es una declinación muy interesante, es una declinación que da esperanza en la canción. Porque lo que está diciendo es, así este dragón lograra causar muerte a los creyentes, ellos ya le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí me hago entender?
hay una relación de causa-efecto aquí. Es probable que para muchos de ustedes, a lo largo de la historia y ahora en el tiempo presente, tengan que ser torturados y muertos por ese dragón criminal. Es probable que muchos creyentes hoy estén muriendo en Siria, ¿sí? En Pakistán, en países donde hay persecución notable contra los creyentes, en Corea del Norte, en la China, en la India, en otros lugares del África. Es muy probable que muchos creyentes estén muriendo, pero si ellos están muriendo teniendo la fe en Jesucristo, ellos pueden entonar y nosotros esta canción. Ellos le han vencido. No ha sido la muerte una derrota para ellos, sino una victoria. Y eso es supremamente interesante, porque con los creyentes sucede lo mismo que sucedió con Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, recuerden que los reyes del mundo y los militares y los religiosos del momento se reunieron para festejar. ¿Se acuerdan? Capítulo 11. Y para decir lo matamos. Pero mientras ellos se reunían para festejar, ellos no contaban con que Jesucristo iba a resucitar. Y que la muerte física de Jesucristo no era una derrota, sino era una victoria. Porque más bien se contribuía a un plan. Y eso es lo que no cuenta este dragón criminal y estos sistemas bestiales cuando persiguen a los creyentes. Ellos piensan que al perseguir a los creyentes y darles muerte, los derrotan. Y resulta que es todo lo contrario. Cuando ellos persiguen a la iglesia y le dan muerte o la torturan, contribuyen al cántico de victoria nuestra. Es decir, hacen que el cántico sea más fuerte y más sonoro y que retumbe la voz, y la voz es: le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio. ¿Me hago entender? La muerte para el creyente no es una derrota. No importa el medio como nosotros muramos, sea la muerte por vejez o muerte natural, o sea la muerte por persecución. Sea la forma que sea, la muerte para el creyente es una victoria. ¿Por qué? Porque cuando el creyente muere, pasa o asegura o entra directamente al paraíso de Dios y se celebra una gran victoria porque ha pasado de muerte a vida. Eso es extraordinariamente maravilloso, eso es misterioso, eso solo lo entendemos nosotros los cristianos, porque para todos los demás la muerte es tenebrosa, la muerte es terrorífica, para todos los demás es terrible la tortura y la persecución, y por eso todas las entidades de derechos humanos están saturadas de denuncias, pero no hay ninguna denuncia de creyentes. ¿O ustedes han escuchado que cuando un creyente muere se eleva una petición a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para identificar por qué lo mataron? No, cuando un creyente muere nosotros hacemos un culto y celebramos y cantamos y nos entristecemos naturalmente por la pérdida y el vacío, pero estamos felices porque ese creyente pasó el umbral de la vida temporal y se asegura con plenitud la victoria celeste que cantan los creyentes en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la predicación de la palabra y por medio de su vida que se ratifica a través de su muerte cruel o cruenta, que ellos son enemigos de este mundo y que Dios los ha constituido amigos de Dios. ¿Por qué el dragón persigue a los creyentes? Porque son enemigos. Recuerden que él persigue a la mujer y la descendencia de la mujer. Entonces la iglesia es enemiga de Satanás. No somos amigos de este mundo. No nos engañemos. Dice la Biblia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo no es de Dios. Pero el que es enemigo del mundo es porque ha sido constituido amigo de Dios. Y como los creyentes son enemigos del mundo y amigos de Dios, ¿quién los persigue? Pues el mundo. El dragón los persigue. Ahora, no esperen encontrar una serpiente ahí por la sala caminando, o por el jardín o el antejardín. ¿Cómo nos persigue ese sistema dragónico o reptil? A través de ideas, a través de sistemas, a través de leyes inmorales, a través de la familia, a través de los amigos, a través de compañeros del trabajo, a través del vecindario, a través de sistemas institucionalizados militares,
a través de opresión. Es la forma como somos perseguidos los creyentes. Somos bombardeados constantemente, no por sistemas oscuros, místicos o espirituales, sino a través de sistemas reales, como hoy en día, por ejemplo, los sistemas de salud. Ustedes saben que, por ejemplo, ya en nuestra ciudad, los sistemas de salud tienen la obligación de que si una mamita tiene 2 hijos y se presenta un tercer parto, ¿qué le tienen que recomendar? O un aborto o inmediatamente una operación para que no vaya a tener más hijos. Eso ya está aprobado. Entonces, nosotros acá le decimos, tenga más hijos. No le dé temor, cumple el propósito de Dios. Pero cuando va al ginecólogo o al sistema de salud, ¿qué le dicen? Eso es mucho riesgo, opérese. Eso es mucho gasto para el Estado. Eso es mucho lo que tiene que el distrito invertir para protegerle a usted la vida. Mejor adopte un perro. O siembre una planta. Terrible. ¿Somos perseguidos o no? Si una jovencita soltera o casada resulta en embarazo, ¿nosotros qué vamos a decir? Hay que velar por esa niña y hay que velar por esa criatura. Pero si va allá al puesto médico, ¿qué le dicen? Sencillo. Eso es una pastillita o una intervención y eso se soluciona rápidamente. Quizás un dolorcito y tendrá un recuerdo por ahí leve, pero no más. La vida sigue. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros estamos a favor de la vida, no en el sentido solamente de preservarla, sino de que haya calidad de vida y que haya dignidad en la vida y que haya dignidad en la vida y dignidad en la muerte. Estos creyentes vivieron dignamente como hijos de Dios y están muriendo dignamente, aunque perseguidos por el sistema. La muerte digna no es la eutanasia. La muerte digna es de aquellos que creen en Cristo y habiendo vivido dignamente para Él, pues mueren con dignidad, porque tienen esperanza. Pasan de muerte a vida. Sus trabajos terminan, pero su esperanza se hace plena y absoluta. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esa palabra menospreciar? Recuerden que menospreciar es el antónimo de apreciar. Es lo contrario. Lo que está diciendo es, normalmente los seres humanos apreciamos la vida, pero hablamos en el sentido natural. Sí, apreciamos vivir bien, cómodos, sin dolor, sin angustia. Nosotros no queremos que nadie nos persiga, queremos tener amigos de todo el mundo. Nosotros no queremos tener dificultades, queremos estar bien. Eso es un legado que tenemos como seres humanos. Queremos vivir bien, pero dice la Biblia, los creyentes no buscan bienestar temporal. A los creyentes no les interesa que la gente hable bien de ellos. A la iglesia de Jesucristo no le interesa vivir bien con bienestar y tranquilidad y sin dolor. A la iglesia de Jesucristo, ¿qué le interesa? Agradar a aquel que los llamó. Y para agradar a aquel que los llamó, toca despreciar lo que el mundo aprecia, para apreciar lo que Dios aprecia. En tal sentido, mientras el mundo aprecia el buen vivir, los creyentes aprecian la gloria de Dios. Y por apreciar cosas distintas a lo que el mundo aprecia, somos perseguidos hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Los creyentes que entienden el Evangelio y que han sido justificados por la sangre del Cordero, pues no aprecian su vida. Ahí no está diciendo que es que no cuidan su salud, que no cuidan su cuerpo, que no se cuidan físicamente. No está diciendo eso. Porque los creyentes tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Tenemos que ir al médico, tenemos que tomarnos las medicinas, tenemos que vestirnos bien, tenemos que cuidarnos físicamente, engalanarnos, acicalarnos, porque eso hace parte del diseño de Dios y hace parte de nuestra adoración a Dios. Pero si a nosotros nos dicen, Cristo o su vida, si nos ponen en la disyuntiva de tomar una decisión, como se le hizo a los apóstoles, si usted sigue predicando de Jesucristo, lo matamos. ¿Recuerdan qué dijeron los discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando aquí dice despreciaron su vida, no dice que eran los hermanitos de los pies descalzos. Y no dice que no se arreglaban y que despreciaban su vida, entonces ni se bañaban.
No, eso es un entendimiento muy sectario, ¿sí? Y muy bajo de la vida y del evangelio. Porque hay algunos que piensan que para ser cristiano toca no bañarse, no vestirse y no ir al salón. Porque es que yo soy cristiano y soy muy humilde. No, usted es desordenado, o desasiado, o descuidado, que es diferente. Pero un creyente, lo que dice acá es despreciar la vida es, si usted le dicen, si le vamos a dar este trabajo, pero usted tiene que renunciar a ser cristiano, ¿usted qué tiene que hacer ahí? ¿El trabajo o Cristo? Si le dijeran, ¿usted qué tiene que decir? Cristo, yo desprecio mi vida, desprecio la oportunidad de ese ingreso o de la honra que me pueda producir ese trabajo o ese puesto por amor a Cristo. O si una persona lo pone en esa dualidad de tomar una decisión, le dice, bueno, o soy yo o la iglesia. ¿Usted qué tiene que decir? Bueno, la iglesia, porque la iglesia es Cristo y es mi medio de adorar al Señor. Y esta persona, aunque me duela perderla, pues la voy a perder porque prima mi fe y mi adoración al Señor. A eso se refiere. Cuando dice despreciaron su vida hasta la muerte, no habla de descuido. Habla es de que si nos ponen a tomar decisiones, el mundo nos pone a decidir, nosotros tenemos que decir, yo amo a Jesucristo y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? O en el caso, por ejemplo, de los temas como el aborto u otros temas hay implicación moral, nosotros tenemos que decidir. Si una mujer va al médico y el médico le dice, yo le recomiendo abortar, usted tiene que abortar. Una mujer temerosa de Dios tiene que decir, o Cristo o el concepto médico. Y ahí se pone a juego su fe. O un negocio ilícito. Ahí es donde dice, ellos menospreciaron su vida hasta la muerte y muchos de ellos fueron torturados. ¿Recuerdan por qué murió Esteban? Esteban fue muerto por creer en Jesucristo y por no doblegarse ante las pretensiones del imperio. ¿Se acuerdan por qué murieron todos los apóstoles a excepción de Juan torturados? Decapitados, echados a los fosos de los leones, quemados vivos. ¿Por qué? ¿Porque ellos buscaron la muerte de esa manera? ¿Porque ellos querían ser héroes? No, porque ellos despreciaron su vida hasta la muerte, porque les dijeron, o Cristo o su vida. Y nosotros hemos escuchado muchos testimonios en algunas naciones y en algunos lugares donde personas les han dicho a los creyentes, mire, los que renuncian a Jesucristo, salgan y se les perdona la vida. Los que persistan en confesar a Jesucristo van a ser muertos o acribillados. Y muchos salen corriendo. ¿Qué pasaría si usted lo pone en esa decisión? ¿Qué pasaría si usted le dicen, mire, nos hemos enterado que usted es cristiano, ¿es verdad o no? Y le pone un arma ahí al frente. Y usted siente el frío de la boquilla del fusil en la frente. ¿Qué va a hacer usted? No, pues yo a veces voy, ¿no? La que es creyente es mi hermana. Bueno, así salvamos nuestra vida. Pero eso significa que hemos apreciado más nuestra vida y no lo que dice la Escritura, ellos despreciaron su vida. Jesús despreció su propia vida. Y dice la Biblia que se entregó voluntariamente, sin ninguna razón justa, porque no había delito cometido por él. Derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Hay una canción hermosa que nosotros cantamos. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué hacemos nosotros por él? ¿Negarlo? ¿Despreciarlo? ¿O hacemos algo como, Señor, yo también quiero servirte y quiero seguirte? Y quiero despreciar mi vida, despreciar los honores de este mundo y los privilegios de este mundo por amor al Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio del testimonio de la palabra y por medio de su testimonio de crueldad o de muerte cruenta a través del martirio. Recuerden que testigos en la Biblia o testigo tiene que ver con martirio también. Es una connotación que no tiene en la raíz original, pero es una connotación que se le dio en el tercer siglo. Todos los que eran testigos de Cristo terminaban siendo mártires. Porque ser testigo es una cuestión muy seria.
Ustedes saben que cuando hay procesos, pues, altos procesos en el país, los que son llamados a rendir testimonio muchas veces corren peligro, son amenazados, porque ellos están dando testimonio, sea a favor o en contra, y hay amenaza para ellos, hay un alto riesgo. Por eso muchos cuando los llaman a ser testigos o los quieren involucrar, dicen, no, yo no vi, no sé, no sirvo para testigo, o me declaro impedido, o sencillamente no quiero porque hay mucho riesgo. Ustedes y yo tenemos mucho riesgo en este mundo pecador por ser testigos de Jesucristo. ¿Saben cuál es el mayor riesgo que tenemos? Que nos persigan, y que nos persigan hasta quitarnos la vida. Y ustedes lo han visto en este periodo con el tema también de la participación de los creyentes en la política, que ha habido realmente acciones que no son tan claras ni tan transparentes de parte de una nación que dice en la Constitución que respeta la libertad de culto y que nadie será perseguido por cuestiones de culto y de adoración pública y de adoración a un Dios o a Dios. Eso dice la Constitución, pero en la práctica, ¿hay persecución? Lo hay, por supuesto que lo hay. Aún en cosas tan sencillas como ejercer el derecho a un voto. Con cosas tan sencillas, imagínense en otros aspectos, como no hay persecución, hay silenciamiento, hay acciones de la justicia contra el pueblo de Dios, pero la verdad es que nosotros por la obra de Cristo le hemos vencido y menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. ¿Es así que ustedes creen? Si ustedes y yo creemos así, podemos cantar esta canción. Y le hemos vencido, porque Cristo derramó su sangre, porque su palabra nos muestra el fiel cumplimiento y la pregonamos, aunque eso nos cueste la vida, y que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias por darnos hoy la oportunidad de escuchar tu palabra y de ser expuestos nuevamente a esta verdad contundente de la obra preciosa de Jesucristo a favor de tu pueblo. Somos más que vencedores, no porque hayamos vencido, sino porque tú venciste y nos constituiste tus hijos. Y al ser hijos tuyos, constituidos por gracia, adoptados por gracia, es también la victoria nuestra. Somos más que vencedores. El testimonio nuestro, la obra de redención es puesta a favor de tu pueblo y la victoria también hasta la muerte nos es asegurada. Posiblemente gran parte de ese texto no es muy esperanzador, como saber que hay persecución, que hay muerte, que hay tortura y que muchos creyentes tendremos que ser perseguidos. En algunos lugares la persecución es con muerte, con destierro, con silenciamiento, con fusilamiento, pero en otros lugares como en nuestro país, la persecución que estamos teniendo como iglesia es una persecución ideológica, es una persecución institucionalizada a través de decisiones de la Corte, es una situación institucionalizada a través de movimientos ideológicos que se creen amenazados por parte nuestra. Y te pedimos que nos sigas manteniendo con valor y firmeza para pregonar el Evangelio. Líbranos del temor al hombre e infunde el temor a ti en nuestras conciencias, para que no temamos al gobierno ni temamos a los ejércitos de este mundo, sino que te temamos a ti y respetemos tu ley. Ayúdanos, Señor. Infunde gran temor de nosotros, temor reverente ante tu ley, ante tu palabra, para vivir para ti despreciando este mundo y no caminando en la senda ancha del mundo, sino caminando por el sendero de la vida de tu mano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando al Cordero vencedor que aseguró la victoria por siempre para tu pueblo, victoria que ya es segura, pero victoria que disfrutaremos plenamente en el momento en que tú nos llames a tu presencia. Y si nos llamas a tu presencia a través de una muerte cruel, pues qué privilegiados somos de poder disfrutar también de ese regocijo eterno con los creyentes a través de un medio natural como la muerte e identificándonos contigo en la muerte cruel como la que tú tuviste para perdonar nuestros pecados. Te damos gracias por darnos victoria. Hoy entonamos y celebramos la victoria de Cristo a favor de la iglesia. Como creyentes somos más que vencedores. No importa que las economías no vayan bien, no importa que la salud no vaya bien, no importa que haya muchas situaciones complejas y adversas. En medio de todas esas situaciones somos más que vencedores. Le hemos vencido
Satanás es un ser derrotado y vencido por Jesucristo y nosotros como iglesia le hemos vencido en el nombre de Jesús. Gracias te damos. En el nombre de aquel que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.